Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar, y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. A estas alturas todos sabemos que es necesario mantener un estado de hidratación adecuado para mantener un correcto estado de salud, especialmente durante los meses que hace más calor. Pero ¿hay que beber solo agua o necesitamos algo más? ¿Es necesario que sean 2 litros de agua o hay otras recomendaciones? Para resolver todas estas dudas, hoy hablaremos de hidratación con nuestra compañera de Aleris Madrid, Carolina Ortiz. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿qué tal? Encantadas de tenerte por aquí y me gustaría empezar por el principio realmente. Sí. Siempre se ha dicho que la mayoría del ser humano es agua y me gustaría saber si esto es cierto. Sí, es completamente cierto. De hecho, para empezar un poco por el principio, como has dicho, el cuerpo humano hay que tener en cuenta que es un conjunto muy complejo de muchos compartimentos corporales, ¿vale? Pues tenemos el hueso, la masa muscular, la masa grasa, etcétera. Y el compartimento corporal mayoritario, es decir, lo que más está presente en nuestro cuerpo es el agua. Generalmente, aunque esto está sujeto a variaciones individuales, ¿vale?, representa aproximadamente el 60% del peso corporal. O sea que sepáis todos que el 60% de nuestro peso es agua. Nos ha quedado claro que la mayoría de nuestro cuerpo está formado por agua, o sea que todo esto que hemos escuchado durante años no es mentira, pero sí que me gustaría saber, Carolina, cómo se regula ese balance de agua en nuestro cuerpo. ¿Es siempre estable? ¿Puede variar? Sí, suele variar bastante, pero en condiciones normales, es decir, que esto ya profundizaremos ahora un poquito más adelante en situaciones patológicas o en otro tipo de personas, en general, ¿vale? Nuestro cuerpo, cuando nosotros bebemos agua en líquido, el cuerpo no lo almacena y subimos ese 60%. Hay que mantener ese 60%, que es lo que conocemos como el balance hídrico. Por un proceso también más complejo todavía, que es el de homeostasis, ¿vale?, que asegura este equilibrio para que no entremos en un estado de sobrehidratación, ¿vale?, y aumente demasiado ese volumen de agua corporal. El cuerpo lo regula entre ingesta y pérdidas. Más o menos las pérdidas son entre 2,4 2,5 litros de agua diarios, ¿vale?, que se reparten entre la respiración, la orina, las heces y el sudor. Por eso, ¿vale?, es lo que todos conocéis de hay que beber 2 litros de agua al día. Es precisamente por eso, para compensar esas pérdidas. Pero ahora un poco más adelante veremos que no es exactamente así, pero realmente esa recomendación está basada en que hay que compensar las pérdidas, ¿vale? A mí me pasa en consulta, seguro que a ti también, Carolina, que muchas veces creo que no hay un término medio. Es decir, hay gente que bebe muy poquita agua y hay gente que se viene arriba con la recomendación de los 2 litros y a lo mejor te está bebiendo 3 litros de agua al día. ¿Realmente hay una recomendación que se puede hacer general para toda la población o habría que individualizar esa recomendación de ingesta de agua según la persona, las circunstancias? Sí, yo creo que precisamente por eso que has comentado, Alejandra, de que no hay término medio, o sea, no hay una escala de grises, o sea, es o blanco o negro, o no bebo absolutamente nada de agua y líquidos, o me paso con el agua y luego vamos a sumarle todo lo demás que bebamos a lo largo del día, ¿vale? Entonces, no es necesario que una persona consuma estrictamente 2 litros de agua diarios, hay que individualizar siempre en cada caso, ¿vale? Es verdad que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda entre 2-3 litros de agua diarios, pero no es así para todos. Las recomendaciones de consumo de agua y líquidos diarios depende de muchísimos factores, entre ellos la edad, los hábitos alimentarios que tengamos, el género y la actividad física. Es decir, una persona que no se mueve no va a tener las mismas recomendaciones hídricas que una persona que hace mucho ejercicio, ¿vale?, y se deshidrata muchísimo más. Una persona que hace más deporte o, por ejemplo, una persona que es más mayor de la tercera edad gasta muchísima más agua, pierde muchísima más agua que una persona en condiciones normales, ¿no? Es por eso que es estrictamente necesario individualizar esta ingesta en consulta con cada paciente. Sin embargo, esto no siempre se hace, quizá también porque no somos conscientes de que no solo ingerimos agua a través de su ingesta, ¿no? En consulta
yo siempre trabajo con, bueno, vamos a ver cuánto te estás hidratando y si tu cuerpo te demanda más. Algunas señales que podría darnos quizá nuestro cuerpo es el color de la orina, que podríamos utilizarlo para ver cuál es el estado de hidratación, Sí. pero creo que es importante que entendamos que el agua no solo la ingerimos a través del agua. Exacto, es un error muy común, ¿no? El pensarnos vale, pues como no bebo agua o bebo mucha agua, ya estoy suficiente hidratado. El agua no es solo el agua como tal, ¿vale? El agua está presente en prácticamente todos los alimentos y bebidas que consumimos, ¿vale? Entonces, hay que ver en consulta cuánto te estás hidratando. Lo primero, como te he dicho, una forma fácil de verlo es ver el color de la orina. Si vemos que está muy oscura, es que probablemente la orina está muy concentrada, ¿vale? En solutos y, por tanto, quiere decir que probablemente estemos deshidratados. Otra señal muy fácil de ver si estamos o no más hidratados es que la sed. Cuando nosotros tenemos sed, eso es indicativo de que tenemos una deshidratación leve. Entonces, eso a lo mejor ya nos está indicando que no estamos consumiendo suficiente agua y líquidos a lo largo del día. Sin embargo, como os he dicho, no solo hay que tirar de agua, se puede tirar de más cosas. Podemos tirar de infusiones, de café, de lácteos o de bebidas vegetales. También tenemos que tener en cuenta que no solo los líquidos tienen agua, los alimentos que consumimos también tienen una proporción de agua considerable, ¿vale? Los que más agua contienen, las frutas y las verduras, que tienen un contenido en agua altísimo, ¿vale? Y teniendo una dieta rica en estos alimentos, pues probablemente nuestro estado de hidratación sea mucho más adecuado que si no los consumimos de forma regular, ¿vale? Así que, como os he dicho, no ceñirnos solo en beber solo agua, sino también tengamos en cuenta pues otras bebidas y los alimentos que consumimos, ¿vale? Pero aquí hay que aplicar un matiz. No vayamos a hidratarnos con bebidas a través de los refrescos, que para empezar no hidratan absolutamente nada y encima, como tienen un contenido en azúcar muy elevado, contribuyen precisamente al efecto contrario, y tampoco vayamos a hidratarnos con alcohol. Por mucho que se piense que hidrata, inhibe la hormona antidiurética y hace que orinemos más. ¿Cuál es el resultado? Mayor deshidratación, así que ya que vamos a hidratarnos, hagámoslo de forma saludable también. O sea que ahora que estamos con el calor en verano y demás, lo de la cerveza en la terraza para hidratarnos, que esto es bastante común, y de hecho me estoy acordando de que hace unos años había un anuncio en el que dejaba caer que la cerveza servía como hidratación post ejercicio, lo recuerdo perfectamente. Sí. Realmente esas recomendaciones, primero, son un poco kamikazes, porque al final lo que puedes conseguir es justo el efecto contrario y una deshidratación. Sí. Y desde aquí pues aprovechamos y animamos a que la gente se pida agua en una terraza, sobre todo cuando hace calor, para que esa deshidratación no se produzca. Exacto, o podéis tirar de cafés con hielo, infusiones con hielo, que están bastante bien, sinceramente. Antes que tirar por una cerveza, que si os apetece de vez en cuando está muy bien, pero no caigáis en el error de pensar que eso se está hidratando, porque no hidrata absolutamente nada, sino más bien todo lo contrario. Y dicho todo esto, Carolina, sí que en consulta nos pasa, y seguro que a ti también, que quizá a veces quitamos importancia a beber agua. Llevamos todo muy bien, la alimentación va muy bien, hago deporte y demás, pero no me estoy hidratando adecuadamente. ¿Qué podría pasarnos si esa ingesta de agua no es suficiente o, por el contrario, si es excesiva? Cuando la ingesta de agua no es suficiente o aumentan sobre todo las pérdidas, que esto suele ser más marcado, ¿vale? Porque generalmente una persona cuando tiene sed suele beber agua, salvo que te encuentres en una situación en la que no hay acceso a agua, y entonces ya tenemos un problema, ¿vale? Pero generalmente lo que suele pasar es que en ciertas situaciones aumentan muchísimo las pérdidas diarias de agua, ¿vale? Pues patologías digestivas que cursan con diarreas y vómitos, por ejemplo, la edad, como os he comentado, cuanto más mayores somos, mayor tendencia tenemos a estar más deshidratados. La actividad física, a mayor actividad física, mayor deshidratación. Temperaturas extremas, lo podemos ver todos. Cuando hace frío no tenemos tantísima sed, que cuando estamos a 40 grados por el sol caminando, que notamos muchísimo más la sed, ¿vale? O por ejemplo también en cirugías o infecciones graves o problemas renales, ¿vale? Las pérdidas aumentan. ¿Qué pasa si yo no bebo suficiente agua o pierdo más de la que diariamente pierdo, o se combinan las dos, que también puede pasar que se combine muy poquita ingesta de agua y líquidos y que aumenten las pérdidas? Pues que este balance hídrico se desequilibra completamente, ¿vale? Y es cuando empezamos a tener problemas, que es lo que conocemos comúnmente todos como deshidratación. En este caso, por ejemplo, Carolina, has comentado el tema de la diarrea, y me gustaría aprovechar además del podcast para que nos comentaras, sí, que es bastante común que siga pasando. Cuando hay diarrea, ¿cómo nos deberíamos de hidratar? Porque ahí se está produciendo una pérdida de líquidos, pero también de solutos, de sales. Por tanto, ¿cómo deberíamos de hacer esa hidratación? ¿Vale con ese Aquarius o tenemos que optar por otras cosas? No, o sea, es lo primero de hecho que iba a decir. Aquellos que pensáis que el Aquarius os va a rehidratar en casos de diarrea,
fallo. El Aquarius no deja de ser otra bebida azucarada. De hecho, hay un montón de sociedades médicas, tanto nacionales como internacionales, como de la propia Organización Mundial de la Salud, que alientan a no consumir este tipo de bebidas durante fases de diarrea o vómitos porque aceleran más todavía la deshidratación, ¿vale? No sirve para nada beber Aquarius. ¿Qué se debería hacer? Como has comentado, que se pierde en agua, pero también se pierden electrolitos, se pierde sodio, se pierde potasio. Lo recomendable, si la diarrea y los vómitos son incontrolables, lo mejor es tirar por sueros de rehidratación oral, ¿vale? Esto es muy fácil, o bien lo haces tú en casa de limón de toda la vida, ¿vale? Que hay recetas de la Asociación Española de Gastroenterología, si queréis mirar alguna. Ese tipo de preparado con limón contiene ciertos electrolitos y ciertas sales que nos van a permitir recuperar esta hidratación. Y la otra opción es que nos vayamos a la farmacia y compremos ese suero de rehidratación oral ya hecho, ¿vale? Es una fórmula que se suele disolver en 1 litro de agua más o menos y se suele ir bebiendo durante el día. Eso sí que nos va a ayudar a compensar esas pérdidas de agua y de solutos que se producen en este tipo de patologías, pero por favor no tiréis por el Aquarius, que ya sabemos que no es bueno. Como nos has explicado, en el caso de problemas digestivos, sobre todo que cursan con diarrea o con vómitos, habría que recurrir a un suero de rehidratación. Eso es. Porque es cierto que se aumentan las pérdidas. ¿En qué otras patologías podrían aumentar la pérdida de agua? Y sobre todo, ¿qué estrategias podríamos tener para que esa pérdida fuera menor? Un poco para paliar los posibles efectos. Bueno, en casos de infecciones también suele haber bastante pérdida de agua. En caso de cirugías también puede haber pérdidas de agua y puede haber deshidratación, que encima si le sumamos la inflamación, pues todavía peor, ¿vale? Cuando tenemos una enfermedad renal, ¿vale? No es que aumente las pérdidas de agua, pero es verdad que ese sistema de filtración y reabsorción de agua está un poquito tocadito y también tenemos que tener cuidado, ¿vale? En esos casos habrá que analizar individualmente cada caso, pero sobre todo habrá que estar pendientes de si aumenta, si hay presencia de diarrea o si hay presencia de vómitos, ¿vale? Que aceleren esa deshidratación, ¿vale? Aplicaríamos el mismo protocolo, pero generalmente, ¿vale? En patologías donde aumentan las pérdidas siempre os decimos que sea el pack de nos hidratamos correctamente, ¿vale? A través de bebidas, a través de agua y etcétera, ¿vale? Y además que consumamos alimentos que sean un poquito más ricos en agua, sobre todo frutas, verduras, también pues alimentos que retengan agua, cereales integrales, etcétera, pues retienen agua, ¿vale? La fibra igual retiene bastante agua, así que también puede ser interesante utilizarlo en estos casos. Y por ejemplo, me gustaría que comentáramos, Carolina, en consulta, muchas veces cuando la ingesta de agua es muy poquita, que esto suele también ser bastante común, ¿no? La típica frase de es que no tengo sensación de sed y por tanto no bebo. Yo siempre les pongo el ejemplo de, mira, póntelo fácil porque si no tienes una botella al lado no vas a hacer, aunque parezca una tontería, no vas a hacer el ejercicio de levantarte, ir al lavabo, llenar la botella. Si no la tienes al lado no la vas a beber. Entonces, si sabes que te cuesta, exacto, póntelo muy fácil y que es que lo estés viendo visualmente continuamente para poder beber, ¿no? Sí. Pero sí que es bastante común que, pues eso, que digan, no tengo sensación de sed. ¿Qué recomendaciones podríamos dar para personas que les cuesta muchísimo beber agua? Quizá ahora en verano menos, pero en invierno suele ser bastante común. En invierno suele ser bastante más común que la gente pues consuma menos agua y líquidos, ¿no? Pero yo siempre, aparte de la recomendación que has dado tú, que es muy útil de vamos a tener la botella de agua al lado, porque si no, como no la tengáis al lado, no vais a ir a beber. Más si estéis concentrados con ciertas cosas, hace frío, estáis ahí acurrucados, no vais a ir a por agua. Pero, por ejemplo, lo que sí que yo noto en consulta es que los pacientes sí que beben más infusiones, etcétera. Entonces, yo lo que les digo es, vale, bébete la infusión, pero la infusión no te la vas a tomar de golpe. Tienes que dejar que el té o la infusión que hayas utilizado infusione durante 5 o 10 minutos. Digo, pues ya está. Mientras se infusiona el té o la infusión y se enfría un poco, bébete un vasito de agua. Y ya, a poco que te bebas unas cuantas infusiones al día y bebas un par de vasos, ya tienes la ingesta diaria cubierta. Es muy buena idea para al final aumentar un poquito el aporte de agua y líquidos. Y también, como venimos diciendo a lo largo de todo este episodio, la ingesta de frutas y verduras es fundamental, porque al final son los alimentos que más agua tienen, ¿vale? Y nos van a permitir sentirnos hidratados, incluso en invierno. Siempre os digo lo mismo, no esperéis a beber agua a que tengáis una sed de, ay madre mía, qué sed tengo, me muero de sed. No, porque ahí ya la deshidratación ya es moderada, ¿vale? En cuanto notes un mínimo, a beber cualquier cosa, agua, infusiones, tés, café, etcétera, lo que tengáis a mano. Incluso si queréis beber un vaso de leche o de bebida vegetal, es perfectamente factible y también os va a hidratar. Ese tipo de cosas también las podemos utilizar en consulta. O, por ejemplo, en verano, que yo también lo utilizo mucho, pues hacer helados caseros de frutas o bolos, etcétera, que al final, pues como llevan una parte también un poquito líquida, pues puede ayudar también, ¿no? a consumir más agua y más líquidos, aparte de tener la botella y ir bebiendo agua.
Además, justo antes comentábamos que, por ejemplo, en las personas mayores tienen mucha más tendencia a deshidratarse, tienen mucha menor percepción de la sed, y a veces lo que en consulta digo es, bueno, piensa que ahora estás cogiendo como un hábito. Si tú coges el hábito de beber agua, quizá cuando seas mayor y esa percepción de sed esté disminuida, tiendas más a la deshidratación, te cueste menos beber agua. Sí. Porque cuando tú llevas toda la vida sin beber prácticamente agua, sin tener esa costumbre, ponerte con 70 años a intentar beber agua cuando tu percepción ha disminuido todavía más de lo que ya la tenías, es muchísimo más complicado. Y luego que a veces, ahora en verano, parece que todo el mundo se anima, pues lo que dices, ¿no? A beber agua. También la fruta es mucho más fresquita, sandía, melón, hidratan un montón, y además hace calor. Entonces aumentamos ahí la ingesta de agua. Pero es verdad que en invierno yo he visto casos que no hay hidratación, tipo un vaso de agua al día, no más. Ahí en esos casos quizá podría venir bien, oye, ¿por qué no metes un vaso durante la comida, otro vaso durante la cena, otro vaso durante el desayuno? Como emparejar esos vasos a las ingestas que hagas en el día. Porque, oye, imagínate que comes 4 veces al día y ya tienes 4 vasos que hemos aumentado con respecto a 1, por ejemplo. Entonces, bueno, que esas estrategias también para ir cogiendo el hábito de beber agua de cualquier otro líquido, pero que puede ser una buena estrategia. Y sobre todo también lo que has dicho, ¿no, Carolina? De, oye, la fruta nos va a hidratar, la verdura nos va a hidratar. Entonces, quizás pueda ser una buena idea tomar una fruta de postre, por ejemplo. Exacto. O, por ejemplo, también, pues, que en invierno somos mucho de sopas, de caldos y tal. Eso también nos está hidratando. El caldo lo hacemos con agua. Si no nos pasamos echándole demasiada sal ni demasiadas cosas raras, el caldito también nos va a hidratar y es perfectamente factible también, ¿eh? O sea, que eso al final, si lo juntamos con la recomendación que has dicho, Alejandra, de, pues mira, me voy a beber un vaso en el desayuno, otro vaso en la comida, otro vaso en la cena, etcétera, juntado a todo eso, pues es probable que nos sea mucho más fácil crear el hábito que, oye, mira, estate con la botella al lado y bébete el agua, porque eso pues puede ser factible en pacientes que son pues adultos, pero en personas mayores pues les cuesta muchísimo más, ¿no? Porque además esa percepción que tienen es menor y además como tienen también sabores alterados, polimedicación, etcétera, pues la verdad es que es un conjunto que no ayuda demasiado. Entonces es ahí donde deberíamos aplicar ese tipo de estrategias, ¿no? ¿Por dónde obtengo agua que no sea estar todo el día con la botella al lado bebiendo agua? Un poco para ir concluyendo, Carolina, si tuvieras que dar una recomendación, entre comillas, general, sabiendo ya que tenemos que individualizar cada caso, si tuviéramos que dar una recomendación general, ¿cuál sería? A nivel de recomendación general, es que llevéis la botellita de agua, aunque sea chiquitita, siempre a todas partes. Simplemente porque es muy fácil que cuando tengamos que decir, ay, venga, pues voy a beber agua, y a lo mejor no tiremos por, anda, mira, pues voy a ir a un bar, me voy a tomar un refresco, o me voy a tomar una cervecita o una copa de vino, que seguro que es lo mismo. No es lo mismo, ¿vale? Sobre todo eso, a nivel de recomendación general, tener agua siempre a mano, ¿vale? Que podamos. Y 2, no caigamos en el mito de que, pues, bebidas que no son saludables de por sí, que encima van a favorecer a hidratarnos, porque si no son saludables, a hidratarnos precisamente no van a favorecer, ¿vale? O sea que a nivel general, eso es lo que podríamos decir. Como os he dicho, siempre se tiene que individualizar cada caso y habrá que ver edad, género, patologías, actividad física, ¿vale? O sea, estas recomendaciones que damos al final son muy generales, ¿vale? Para población sana y adulta general. Y por último, sí que me gustaría, que además lo has comentado, Carolina, recordar que la actividad física además te va a hacer aumentar esa ingesta de agua, entonces también tenerlo en cuenta, porque es verdad que hay gente que hace deporte, no se hidrata ni antes ni durante, solo se hidrata después de golpe, por lo que has dicho antes, ¿no, Carolina? Tengo ya una sensación de sed enorme y lo que hago es beberme medio litro de golpe. Exacto. Vamos a intentar que eso no pase y poner remedio durante y antes del ejercicio. Sí, yo no sé si a ti te pasa, Alejandra, en consulta, pero yo sí lo veo mucho en consulta, ¿no? Pacientes que hacen deporte y les pregunto, ¿pero bebes agua antes del ejercicio y durante el ejercicio? Ah, no, yo es que agua durante el ejercicio no puedo beber porque vomito. No, como que vomitas. Ah, no, en realidad es que no me llevo a la botella y no bebo. Digo, vale, pues fallo número 1, porque en el deporte ya os adelanto que hay que beber antes, durante y después del ejercicio, porque las pérdidas de agua durante la actividad física, especialmente si es vigorosa y si es intensa, son muy altas. Entonces, como perdamos mucha agua corporal, de hecho hablamos que si hay una pérdida superior al 10% del agua corporal total, se empiezan a afectar los diferentes órganos y sistemas y ahí ya nuestra salud se pone en riesgo y evidentemente la vida también, ¿vale? Porque no podemos estar en un estado de deshidratación grave durante mucho tiempo. Entonces, si hacéis deporte, con más motivo llevaros vuestra botellita de agua y ir pegando traguitos de vez en cuando. Entre serie y serie, si tampoco hay que ponerse a decir, vale, ¿cuándo bebo agua? No, entre serie y serie,
bebes un traguito, tampoco es necesario que estemos aquí bebiendo 4 litros en el entrenamiento, pero sí es verdad que esa pequeña acción nos puede ayudar un poquito también. Bueno, pues muchas gracias, Carolina. Nos quedamos con todas esas recomendaciones sobre la ingesta de agua que espero que nuestros oyentes apliquen y nosotras mismas apliquemos este verano y ya durante todo lo que venga. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y por esta entrevista tan interesante de la que hemos hablado hoy. Además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, redes, teléfono o entrando en nuestra página web www.centroleris.com o buscar Centroleris en Facebook, Instagram o Twitter, y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger a Aleris para aprender sobre nutrición. Y por supuesto, si te ves identificado o crees que podemos ayudarte, cuenta con Aleris en Madrid, Palma, Valencia y online. Hasta el próximo. Hasta luego.